Padre bueno, gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí juntos en tu nombre. Gracias, Señor, porque vamos a reflexionar en cómo tú, el Dios de la historia, intervino a través de la vida de hombres, de mujeres, a través de las circunstancias económicas, políticas, culturales y aún en las circunstancias que vivía la iglesia, para levantar este mover tuyo que fue la reforma del siglo XVI. 500 años, Señor, ahora a finales de octubre, que parecen muchos, Señor, pero de una u otra manera, nosotros hemos sido afectados por este mover tuyo hace 5 siglos. Padre, yo sé que tus misericordias son nuevas cada mañana, que cada generación debe responder con fidelidad a tu palabra, pero damos gracias porque esas verdades, Señor, fueron las que llegaron a nuestra vida para poder conocer al Hijo de Dios, aquel que verdaderamente nos da libertad. Y ahora, en su nombre y por la fe, somos hechos libres. Gracias, Señor, por este tiempo y tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. No es para despertar a nadie, ¿verdad? Imagínense. El 31 de octubre de 1517 ocurrió lo siguiente. Martín Lutero, a las puertas de la iglesia donde él ministraba, ...31 de octubre de 1517... Martín Lutero, monje agustino, doctor de la Sagrada Teología, clavó en las puertas de la iglesia donde él servía, en Wittenberg, Alemania, un documento que contenía lo que ahora se conoce como las 95 tesis con que dio inicio, históricamente, formalmente, los historiadores así lo identifican, la Reforma Protestante del siglo XVI. Esos martillazos hicieron eco en toda Europa y aún hasta nuestros días nos han alcanzado. Martín Lutero protestó a través de este documento contra los abusos cometidos por el clero y los altos jerarcas de la Iglesia de Roma, que ellos usaban para obtener recursos que serían utilizados en la construcción de la Basílica de San Pedro y para sanar las finanzas de muchas de las diócesis que en aquel entonces estaban quebradas, en bancarrota. Las indulgencias eran el instrumento a través del cual se cometían estos abusos. Eran instrumentos diseñados para sacarle dinero a la gente. A través de las indulgencias se le prometía a la gente que ellos o sus seres queridos ya fallecidos recibirían perdón y entrada a los cielos al dar aportaciones económicas. Una de las frases más famosas que ha quedado a la posteridad de este abuso cometido por la iglesia es la siguiente: tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Este documento de 95 puntos expone y pone en evidencia lo pernicioso que es para los creyentes las doctrinas y prácticas cuando se empiezan a enseñar no la palabra de Dios,
sino doctrinas y tradiciones de hombres. Así que Martín Lutero clavó estas 95 tesis. ¿Me pueden ayudar allá arriba? ¿No funciona el aparatito este? ¿O se atoró la computadora? Bueno, yo continúo. Ahora, la reforma protestante, hermanos, del siglo XVI, no fue el resultado del esfuerzo de un solo hombre. No fueron tampoco hechos aislados, sino realmente fue una obra del Dios eterno a favor de los hombres, para traer de regreso un mensaje más puro y escritural a los creyentes, que les pudiera devolver algo a la gente de esa época que había perdido. Y ese algo era esperanza. Y hoy vivimos en una situación similar, hermanos. Vivimos en un mundo de desesperanza. Mira, viajemos por un momento al final de la Edad Media, siglo XV, siglo XVI. Siglos en que cualquier virus, cualquier enfermedad, en especial la peste, terminó con millones de personas en la Europa medieval. Y la gente vivía sin esperanza, sin saber si hoy o mañana iba a morir. La esperanza de vida era muy corta en esa época. Muchos de nosotros, como yo decía, ¿verdad? Hoy soy tercer quinceañero, ya de 45, ya habíamos rebasado desde cuándo la esperanza de vida en esos tiempos. Y la gente necesitaba esperanza. Y la iglesia de aquel entonces, en lugar de ir a las escrituras como fuente de esperanza, lo que hicieron fue traer tradiciones y enseñanzas humanas para tratar de dar esa esperanza a las personas. Y lo hicieron a través de las indulgencias. Las indulgencias, hermanos, era un documento que expedía la iglesia, donde a cambio de una aportación económica se te perdonaban tus pecados y te daban entrada al reino de los cielos. ¿Cómo la ve usted? Ahora, lo triste es que hoy existen otro tipo de indulgencias en la iglesia cristiana. Bueno, la iglesia católica romana sigue practicando las indulgencias. Yo recuerdo que en la casa de un patrón que tuve hace muchos años, señor de dinero, dueño de maquinaria, etcétera, había hecho años atrás un viaje a Roma. Y ahí en la sala de su casa tenía colgado un gran cuadro que era una indulgencia dada por Juan Pablo II para ese señor y su familia. Y te aseguro que no fue gratis. Pagó su buena lana, ¿verdad?, para recibir ese favor de Dios. Lamentablemente, hermanos, quiero decirte una cosa. Cuando los creyentes se apartan de las escrituras, estamos expuestos a caer en cualquier tipo de error, en cualquier situación, porque hemos perdido el faro que orienta nuestras vidas en medio del mar de las ideas y de las filosofías de este mundo. Y entonces hoy tenemos iglesias donde a lo mejor no ofrecen el perdón de pecados a cambio de dinero, pero sí te ofrecen la bendición, la prosperidad de Dios a cambio de que tú te caigas con dinero. Porque mire, mi querido hermano, amigo que me acompaña, muchas personas están hasta el copete del abuso que cometen pastores, autodenominados apóstoles, para sacarle dinero a la gente. Porque una cosa es la ofrenda cristiana, que se da voluntariamente, alegremente y generosamente, lo que Dios ponga en tu corazón. Y otra cosa es presionarte para decirte que tú vas a recibir la bendición de Dios si a mí me das dinero. Por eso es tan importante, hermanos, que la iglesia regrese a la sola escritura. Quiero hablarte brevemente
de 4 factores que Dios colocó en esta época de la historia humana para traer la reforma en el siglo XVI. En primer lugar estaban los factores socioeconómicos. El sistema económico y social de la Edad Media, ¿alguien sabe cuál era? A ver, los que les gusta la historia. Era el sistema feudal. ¿Se acuerdan? Por eso en Europa hay tantos castillos, porque eran la casa de los señores feudales. Eran los feudos. Y el sistema más o menos funcionaba así. Yo soy, o tú eras un señor feudal, y lo que tú le ofrecías al pueblo era protección y impartición de justicia. Y a cambio ellos tributaban impuestos para la manutención del señor feudal. Y entonces esta era la dinámica socioeconómica de aquella época. Mientras terminaba la Edad Media y comenzaba lo que se ha llamado el Renacimiento, comenzó a surgir una nueva clase social que se conoce como la burguesía. Vaya usted a sus clases de aquella época de historia. Ellos eran comerciantes y artesanos que en el intercambio de lo que producían comenzaron a tener también dinero. De hecho, los que les gustan las teorías económicas, ellos son como el inicio del capitalismo, ¿verdad? De comprar y vender y de esa manera hacer riqueza. Y en medio de este ambiente, hermanos, había un fuerte resentimiento social de la gran mayoría de personas. Porque había de 2 o 3 sopas. O eras feudal, que pues bueno, el que era feudal decía, pues ya la hice, ¿verdad? O eras del pueblo, que tenías que vivir bajo el amparo de los señores feudales. Ahora, hermanos, también entonces esto puso ese descontento social que dio pie al clima social adecuado para la reforma. También hubo factores políticos. La Europa de la Edad Media estaba profundamente dividida. Y desde que la iglesia se fusionó con el Estado en la época de Constantino, se pensaba que la iglesia tenía que gobernar a las naciones a la par del Estado. En esta época se desarrolló una teología del poder temporal que consideraba que los nobles y los reyes tenían de parte de Dios un poder temporal para gobernar y que la iglesia tenía también de parte de Dios un poder espiritual para gobernar sobre toda la cristiandad. Entonces, gobierno de los estados más el gobierno de la iglesia eran quienes ejercitaban la autoridad en las personas, en los pueblos de la Europa medieval. Ahora, en esta época, se fueron creando y creciendo un sentimiento de identidad en las personas por sus regiones, por sus costumbres, por su cultura. En otras palabras, muchos identifican que en esta época es cuando nace el nacionalismo y las naciones contemporáneas. Este sentimiento nacionalista fue despertando el deseo de independencia y llevó a reyes y pueblos a desear ser libres del dominio de otros gobernadores, de otros grandes jerarcas o del dominio espiritual de la iglesia de Roma. Un tercer factor, el factor cultural, se dio porque a fines del siglo XIV y XV comenzó en Europa un movimiento cultural y filosófico conocido como el Renacimiento. En este movimiento influenció no solo el arte y la filosofía, también influenció las ciencias y la manera de pensar de los hombres. Fíjense que es algo bien curioso, cómo la historia da vueltas, ¿no? Entre el siglo VII
los musulmanes comenzaron a expandirse a través de su guerra santa. Y de hecho conquistaron buena parte de Europa por el lado poniente y también por el sur. España solo estuvo 7 siglos ocupada por los árabes. Pero a pesar del tema de guerra santa y de invasión, ese encuentro cultural fue el que produjo el movimiento renacentista. Porque los árabes tenían en sus escritos, ¿verdad?, recopilado obras de la antigüedad que a los europeos medievales nunca les habían llegado. Y entonces surge un movimiento filosófico y cultural por volver a las fuentes, a los orígenes. Y en esta inercia hay un hombre, que apréndase su nombre, se llama Erasmo de Rotterdam. A ver, repítalo conmigo. Erasmo de Rotterdam. Él era un renacentista cristiano que hizo una compilación del texto griego del Nuevo Testamento. Este texto se conoce como el Textus Receptus y fue el texto griego que usaron la mayoría de los reformadores para traducir del texto griego a la lengua vernácula, a la lengua del pueblo, las escrituras. Y esto fue lo que trajo un despertar, porque miren, en aquella época los cultos religiosos los oficiaban en la iglesia, ¿verdad? Y los oficiaban en latín. A lo mejor todavía hay aquí alguien ya de edad grande, ¿verdad?, que recuerde, ¿verdad?, sin decirle viejo a nadie, ¿verdad? Yo ya voy para allá. Pero las misas se ofrecían en latín. Y entonces a ti te hablan en latín. ¿Y qué piensa uno después de estar una hora ahí? Pues está uno en otro mundo, ¿verdad? Está uno pensando en el partido Pumas Cruz Azul, que se va a jugar en la tarde aquí en el Estadio Corregidora, ¿verdad? Ya me proyecté, ¿verdad? Bueno, si me ve por ahí en la porra de la Resistencia, ya se lo advertí que iba yo a andar por ahí. Bueno, entonces la gente no participaba activamente del culto público para adorar al Señor. ¿Y su entendimiento cómo quedaba? Pues en blanco. Y entonces este movimiento renacentista trajo la oportunidad y el deseo a estos reformadores de poder traer la palabra, la Biblia, al idioma común del pueblo. De hecho, Martín Lutero hizo su propia traducción, siendo él doctor en teología y siendo estudiante del texto griego, tradujo al alemán común el Nuevo Testamento. Finalmente, hermanos, ¿cómo se llamaba el señor que les dije? Erasmo de Rotterdam, no lo olviden. Finalmente está el factor religioso. La iglesia vivía un estado moral y espiritual en decadencia. Y esto fue un factor determinante que produjo en la cristiandad de aquel tiempo un profundo deseo de cambio y de reforma a la iglesia. La religión cristiana de aquella época se volvió fría y sin vida y se usaba de un terrorismo religioso por parte de los líderes de la iglesia para lograr el control de las personas. Según sus doctrinas, solo en la iglesia había posibilidad de salvación. Y ella tenía el poder de otorgar dicha salvación o de quitarla. Mira la clase de vicios que había en la iglesia de aquel tiempo. La simonía, así le llamaban a aquella acción que consistía en la compra-venta de cargos eclesiásticos. Digo, hasta la fecha, ¿no? Hay como la simonía el cura de una iglesia de clase alta, pues quiere esa parroquia, ¿no?
Y usted creo que logra entender por qué. Digo, también hay pastores evangélicos que aman las zonas de clase media y alta, ¿verdad? Para plantar sus iglesias. Y no me malentienda, todas las personas, ricas o pobres, necesitan de Jesús. La simonía es cuando yo tengo esa clara preferencia hacia la gente bien vestida, hacia la gente que trae buen auto, hacia la gente que algo me puede dar. Y Dios libre a muchos hermanos y hermanas que yo sé que son siervos del Señor, pero que de alguna manera están involucrados en este tipo de vicios, como en aquella época. Otro vicio era el nepotismo. El nepotismo se da cuando entre familiares, ¿verdad?, se cambian la pelotita. Y ahora tú eres, en los partidos políticos usted no ve eso, ¿verdad? El primo, el hijo, el ahijado, el tío, el papá, todos son parte. Eso es nepotismo. Y se practicaba en la iglesia de aquel tiempo. También se practicaba cargos múltiples por parte de un solo eclesiástico. O sea, el cura podía ser cura de 3, 4 o 5 iglesias, ¿verdad? Y obviamente cobraba en cada una de ellas. También había privilegios o derechos de viaje. Esta me da un poco de risa. Haga de cuenta que si iba la comitiva papal y se le ocurría que iba a pasar en Querétaro, por contextualizarlo, ¿verdad?, la ciudad debía pagar un impuesto porque era un privilegio que el Papa fuera a dormir en su ciudad. Así, cuidado, ¿no?, donde le agarraba la noche al Papa, porque pues ya había que sacar de la bolsa, ¿verdad?, y darle para que durmiera en esa ciudad. También había una gran inmoralidad entre los religiosos de aquella época. Roma era prácticamente un prostíbulo. Y había una gran ignorancia en cuestiones de Biblia y espiritualidad de parte de los curas. Pero lo que trajo la gota que derramó el vaso fue el tema de las indulgencias. Porque era increíble para estudiosos de la escritura de aquella época como Lutero que se vendiera la gracia de Dios. La gracia es gracia, gratis, gratuita, para nosotros que la recibimos, con un alto precio para el que pagó por nosotros con su preciosa sangre en la cruz del Calvario, el perdón de nuestros pecados. Pero a eso es lo que reaccionó los reformadores. Quiero decirlo en una sola frase. La reforma le devolvió la palabra de Dios al pueblo de Dios. Ahora, quizá la mayoría de ustedes está a punto de desconectarse mentalmente de esta predicación porque dicen, bueno, ¿y qué rollo eso para mí? ¿Verdad? ¿Yo qué onda con eso? A ver, me ayudan por allá porque creo que la pila de esto ya no ha de jalar bien. Muy bien. ¿Y qué onda con nosotros después de 500 años? Decimos. Bueno, quiero decirte que vivimos en una generación que ha puesto un reto directo, frontal, ante la autoridad. Vivimos en una generación que es testigo de una gran cantidad de avances tecnológicos, de logros sin precedentes en todos los campos de conocimiento humano, pero al mismo tiempo esta es una generación profundamente pesimista, insegura, desconfiada. La tecnología promete hacernos una vida más fácil, más cómoda, más simple. Pero la realidad es que la vida para las nuevas generaciones digitales se está haciendo cada vez más estresante y compleja. Pareciera que cuanto más sabemos, más información tenemos, no encontramos respuestas a nuestras preguntas. Hay tanta información, tanta diversidad y vivimos más confundidos que al principio. Así que, hermanos, vivimos en una generación que tiene caudal de información. Métase usted al internet, métase usted a buscar en páginas web, usted que no sale del Facebook, ahí hay un montón de información, todo el mundo dice lo que quiere, opina lo que quiere y está bien.
Pero eso, en lugar de aclararnos el panorama, nos lleva a estar en un mar de confusión. Y quiero decirle 3 preguntas que el hombre sigue haciéndose. Vamos a ponernos un poquito filosóficos. ¿Existe la verdad? Y esa pregunta es tan antigua como el ser humano. El mismo Pilato, cuando habló con Jesús, le dijo: ¿y cuál es la verdad? Confundido, ¿verdad?, en su pensamiento y en su corazón. La segunda es: ¿se puede conocer la verdad? ¿Alguien nos lo ha dicho? ¿Hay un lugar donde podamos ir y conocer esa verdad? Y en tercer lugar, ¿se puede comunicar esa verdad? ¿La podemos entender? ¿Ha sido revelada en algún lugar? Y quiero decirte que esa es la premisa posmoderna por excelencia. Mire la siguiente frase, por favor, Anet. Dice la siguiente frase: cada persona, esta es la premisa posmoderna, tiene derecho a su punto de vista. Y si para él funciona, esa es su verdad. Ahora yo le pregunto, entonces, ¿cuántas verdades hay aquí en este lugar? Porque él tiene su verdad y tú tienes tu verdad, y entonces ella tiene su verdad y yo tengo mi propia verdad. Si bien el pensamiento posmoderno nos hace ver lo limitado que estamos para conocer la verdad, no nos lleva a encontrar la verdad. Y entonces el mundo se vuelve un caos. Se vuelve un lugar difícil de convivir, de vivir. Porque si no hay una verdad, entonces ¿quién está facultado para decidir lo que está bien y está mal? Y entonces a lo mejor para mí está bien robar, para ti no. No robes, yo sí robo. ¿En qué te afecta? Y para otro está bien matar y a eso se dedica, y para él está bien y para mí está mal. Y entonces, ¿quién le dice a él que está bien o que está mal? Porque incluso nosotros vemos cómo esta avalancha relativista impregna nuestra sociedad a lo políticamente correcto. Se hacen leyes, ¿verdad?, que relativizan, y entonces estamos en una sociedad donde estamos más al pendiente de nuestros sentimientos que de los hechos. Si algo me gusta de la ingeniería, hermanos, es que los números son fríos. Y entonces uno aprende a mirar la realidad, por lo menos de lo que yo hago en mi profesión, a partir de hechos, no de sentimientos. Porque imagínense alguien que dice: pues a mí me pareciera que esta columna va a fallar a tantos kilos o con tal terremoto, ¿verdad? Pues no se trata de lo que yo siento, se trata de lo que puede resistir, y todo eso se puede saber a través de pruebas, de cálculos, de teorías que nos van a decir cuánto puede resistir esa columna. De repente, ¿no?, en constructores aficionados nos encontramos personas que le dicen al maestro, ¿verdad? Pues hay maestro, usted échele lo que usted crea, ¿verdad? Y a lo mejor la experiencia empírica le ha dado a ese maestro, ¿verdad?, la oportunidad de aprender más o menos cómo va la cosa. Pero no hay una base teórica, científica, de hechos que nos digan lo que va a ocurrir. A ver, voy a pedir un voluntario o una voluntaria. A ver, pásele por aquí. Una, por favor, una, si no, la dedocracia va a funcionar. Miren lo que saqué. A ver, un voluntario, una voluntaria. A ver, pásale, Sonia. Un fuerte aplauso a Sonia, por favor. Miren.
Dice que eso le gusta. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿cómo sabes si este billete es verdadero o falso? Pues se supone por la prueba de agua y una cinta que lleva aquí y un lapicito que se le puede pasar. Pero, sí, bueno, ella nos está diciendo algo cierto, ¿verdad? Hay ciertas cualidades, características, ópticas, de impresión, de físicas como el papel, que nos dan a entender que este billete sea verdadero o sea falso. ¿A cuántos les han dado un billete falso alguna vez? A mí me han dado. Muy bien. ¿Y qué pasó? Gracias, Sonia. Un fuerte aplauso, Sonia. No, no te lo puedo regalar, lo siento. ¿A cuántos les han dado un billete falso? ¿Y qué fue lo que pasó? No nos dimos cuenta. Ahora, ¿qué es lo que hacen los expertos para saber si un billete es verdadero o falso? Bueno, pueden usar una maquinita, usan tecnología. ¿Qué es lo que hace? Usan un plumón, otra prueba física. Yo te voy a decir lo que hacen. Conocen a la perfección el original. Eso hacen. Si tú te quieres vender como evaluador de billetes verdaderos y falsos, lo que vas a tener que hacer es conocer a la perfección el original. Y entonces, cuando una de esas 10, 15, 20 características, sabrá Dios cuántas características tiene el billete. Ellos sí lo saben, los que lo fabricaron. Pero cuando tú conoces bien las características del verdadero, en cuanto te dan el billete y tú lo palpas, dices, algo raro hay con este billete, ¿cierto o no? Y en cuanto lo miras y los colores y los caracolitos que no se mueven, ¿verdad? Y la luz, es porque conoces el original. Ahora, tomando esta analogía, ¿cómo saber la verdad? ¿Cómo no dejarse engañar por charlatanes religiosos? Tenemos que tener un código al cual nosotros depositemos nuestra confianza de que esa es la verdad. Por favor, la que sigue. La que sigue. Ahora, los cristianos decimos que la Biblia es palabra de Dios. Pero estoy seguro que hay muchos cristianos aquí mismo en este lugar que ponen en tela de duda su autoridad. Porque si este libro es palabra de Dios, si este libro fue inspirado por Dios, abre tu Biblia, por favor, conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo. Dice la palabra, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿lo crees? Ahora, no se trata de ir a ciegas, ¿verdad? Por la vida. Se trata de mirar las evidencias. Porque vamos a suponer, la gente no cree en la Biblia. Mucha gente no cree en la Biblia hoy. Yo diría que es el libro prohibido para nuestra generación. Criticado, denostado, puesto siempre en tela de duda. Yo no he visto un programa que ponga en tela de duda el Corán, o los escritos hindúes, o el libro del Mormón siquiera. Siempre es contra. Yo les he dicho, no vivimos en una sociedad atea, vivimos en una sociedad anticristiana. Ahora, ayúdame, Anet, mira las credenciales de la Biblia. ¿Se puede confiar en la Biblia? Mira, dale. La Biblia es única en su continuidad. Escrita en 1500 años. 40 autores diferentes. En 3 continentes distintos, en 3 idiomas diferentes. Fue escrita por gente muy preparada como reyes y primeros ministros, y fue escrita por personas de un estrato muy humilde, cuidadores de ganado, etc. Trata temas de la vida que son controversiales para cualquiera de nosotros, con una continuidad única. La Biblia, hermanos, es única en su continuidad. En segundo lugar, es única en su circulación. No hay libro más vendido que la Biblia. Se han vendido miles de millones de copias a lo largo de la historia de la Biblia. Este libro hermoso fue el primer libro impreso allá en la imprenta de Gutenberg. Y es el libro que más circula, no hoy, en toda la historia de la cristiandad, este libro es el que más circula. También la Biblia, por favor, es única en su traducción. Actualmente ha sido traducida a más, escúchame bien, de 2200 idiomas. Dime qué bestseller ha sido traducido a tantos idiomas. Un libro exitoso que vende algunos millones de copias, máximo es traducido a 10, 15, 20 idiomas si le va bien. La Biblia, repítelo conmigo, ¿cuántos? 2200 idiomas. Y hay organizaciones como los traductores de Wycliffe que tienen 6000 personas trabajando para seguir traduciendo el texto bíblico a otras lenguas menos habladas en el mundo. Ellos están trabajando, fíjate bien, para que en el 2022 la Biblia sea el primer libro traducido universalmente. No hay otro libro como la Biblia. Mira, las novelas de Harry Potter, el libro que tú quieras, Star Wars, no importa. La Biblia es el bestseller por excelencia. A ver, la que sigue. La Biblia es única en su supervivencia. No hay libro más perseguido que la Biblia. No ha habido libro más criticado que la Biblia.
pero la Biblia a través de los siglos es vigente. Y ha sobrevivido y ha salido victoriosa ante cualquier persecución. La Biblia también es única en sus enseñanzas, en sus valores, en su profecía, en la historia que nos narra. Si bien la Biblia no es un libro de historia, arqueólogos han tomado el texto bíblico para tratar de descubrir las evidencias del pasado. Hay un libro muy interesante que se llama "Y la Biblia tenía la razón", donde habla de la gran cantidad de descubrimientos arqueológicos que confirman que el relato histórico, aunque la Biblia no es un libro de historia, es veraz. También, hermanos, la Biblia es única en su influencia. No hay libro que más haya influenciado, escucha bien, las artes, la literatura, incluso el cine. Hay muchas historias, incluso de ciencia ficción, que toman elementos de la cosmovisión cristiana para plasmarlos ahí. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. ¿Cuántos vieron la película esta de La Matrix? Una película hace unos 10, 15 años. Yo sí la vi. Hay un Mesías, hay un elegido, hay una nación. Dígame si eso no viene de la influencia judeocristiana. Entonces, hermanos, la Biblia es el libro de los libros. Y en medio del mar de incertidumbre en el que navega el ser humano relativista, las Escrituras se levantan como el faro que le guía a la verdad que lo hará libre y pleno. Por eso el apóstol Pablo escribió: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer lo que está mal en nuestra vida, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Cuando el cristiano, hermanos, se aparta de las Escrituras, escucha bien, esto es lo peligroso. Cuando el cristiano se aparta de las Escrituras, también se aparta del Cristo revelado en ellas y comienza a crear y a seguir falsos cristos construidos a su propio antojo y a su propio agrado. Las Escrituras son las que nos llevan a Jesús, nos revelan a Jesús y permiten que nosotros podamos conocer y experimentar las bendiciones que Él tiene en su gracia para nosotros. Evangelio según San Juan, por favor, ábrelo ahí, capítulo 5, versículo 39. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice el Señor Jesús a los fariseos: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras, ¿a quién señalan? Me señalan a mí. Reina Valera dice: ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura, hermanos, es la palabra de Dios inspirada. Y de ahí, tú y yo, es una decisión de fe, que nosotros hagamos de la Biblia nuestro código de vida. Pero todo el mundo tiene un código de vida. El relativismo es un código de vida. Todo el mundo tiene ciertas premisas con las cuales guía sus decisiones, su actuar de todos los días, sus valores. Si tú crees en Jesús, mi querido hermano, hermana, haz de la Biblia tu código de vida. Y que ella sea tu autoridad, no el pastor, no el que está enseñando, tú mismo. Esa es la bendición de la reforma para nosotros. Tú puedes ir guiado por el ministerio docente del Espíritu Santo
a las Escrituras y conocer al Cristo vivo. Y muchos hemos llegado así a conocer a Jesús y leemos sus enseñanzas y aprendemos de ellas y vemos que son útiles y de bendición. Y entonces le podemos decir a este mundo relativista, ¿has probado todo? ¿Quieres probar algo bueno que funciona? Yo te digo una cosa, cree y practica lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Porque muchas veces, hermanos, fíjate, en aquella época cuando sucedió la reforma, la mayoría de las personas no sabían leer y escribir. Y esa era la causa de su analfabetismo. Hoy tenemos una generación donde te aseguro que aquí el 99% de las personas podemos leer y escribir. Pero el sistema se ha encargado de crear una generación sin pensamiento crítico. Y entonces te tragas todo lo que te dice la red social, lo que dice San Facebook, ¿verdad? Google, sin mirar los hechos. Hace unos meses le encargaron a mi hija, la más grande, una tarea, que hiciera un experimento científico. ¿Y a dónde cree que corrimos? Pues a YouTube, ¿verdad? Ahí a ver un video de YouTube. Y entonces había un invento que sonaba muy padre, ¿verdad? Unos imanes y como una bobina de un motor y que iba a girar eternamente y para siempre. Y yo así como que en el fondo decía, si esto fuera verdad, ya los ingenieros producirían energía eléctrica así, ¿no? Y entonces, ingenuos de nosotros, fuimos y compramos todos los materiales. Y todavía más bobos, perdón. No leímos los comentarios del bendito video. Nos tragamos la píldora completita. Y después de 10 intentos de frustración, me puse a leer los comentarios. Y ya se imaginan, cómo engañan a los niños, faltos de corazón. Era lo que dicen los chicos, era un fake, una mentira. Falso. Hermanos, en la vida podemos ser víctimas del fake espiritual. Y tristemente muchos cristianos son víctimas del fake espiritual. ¿Por qué razón? Porque no conocen bien al verdadero. Porque no conocen la palabra. Porque no saben que la escritura que es inspirada está en la Biblia. Ningún, escúchame bien, pastor, maestro, autollamado apóstol, está por encima de la autoridad de las escrituras. Ninguno. Porque todos somos pecadores, limitados humanamente para comprender la verdad de Dios. Y solo el ministerio de iluminación y docente del Espíritu Santo puede hacer que la luz de la verdad de Dios esté en nuestra mente. Dice la palabra que incluso muchas personas pueden ir a la Biblia, pero el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para entender el Evangelio. Es una obra de Dios, hermanos. Y mi responsabilidad como maestro en esta iglesia es amar a Dios, orar, buscar la guía del Espíritu para que al abrir las Escrituras pueda, aunque sea imperfectiblemente, porque así lo es,
declarar el consejo de Dios para tu vida. Y tiene autoridad no porque lo digo yo, porque lo dice la bendita y sagrada palabra de Dios. Ahora, si el primer principio de la sola escritura fue tan fundamental para estos reformadores, porque para ti es nada el privilegio de tener la palabra de Dios. No uno, no dos, muchos tomos en tu propio smartphone, ahí para leerla, para meditarla, para alimentarte con ella, para descubrir al Dios creador de los cielos y de la tierra, que te ama y que quiere tener una relación contigo. Hermano o hermana, no tengas en poco el privilegio de tener la Biblia en nuestras manos. Muchos hombres, Juan Hawks, Wycliffe, entregaron, ellos y muchos más, su vida para que este libro hoy pudiera estar en tus manos. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que deja de estar tan afanado, deja de estar tan lleno de trabajo, deja de poner pretexto y excusa y media. Ve todos los días a la fuente inspirada de Dios, de la verdad que está en las Escrituras. En esta mañana, hermano, hermana, no quiero que te vayas sin un compromiso delante de Dios. ¿Cómo vas a librarte del fake espiritual? Conoce al verdadero. Porque en cuanto pase delante de tus ojos el falso, vas a saber que esa no es palabra de Dios. Así que no seas víctima de tanto estafador, de tanto falso maestro. Tú mismo tienes la responsabilidad de ir a las Escrituras y conocer a aquel que dices que es tu Señor y Salvador.